sorprendan. El desierto del Sinaí. Moisés ha liberado a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Están agotados debido a su larga jornada en busca de la tierra prometida. Moisés se ha dado cuenta que necesitan leyes que les gobiernen. Según la Biblia, Moisés deja a su pueblo y asciende al monte Sinaí para comunicarse con Dios. Moisés se ausenta por tanto tiempo que el pueblo empieza a inquietarse y, creyendo que está muerto, fabrican un ídolo de oro para adorarlo. ¿Es esta historia verdadera? ¿Le concedió Dios a Moisés los 10 mandamientos? ¿Ocurrió realmente el éxodo? ¿O se trata simplemente de una fábula? ¿Puede la ciencia aclarar esta controvertida sección de la Biblia? La historia de Moisés recibiendo los 10 mandamientos en el monte Sinaí está repleta de inconsistencias. Es imposible distinguir la verdad de la ficción. El relato de los 10 mandamientos narrado por Moisés es 100% verdadero y no hay contradicciones. Es una historia directa, confirmada también en el Talmud y otros antiguos comentarios rabínicos. Para determinar si Dios entregó a Moisés los 10 mandamientos en tablas de piedra, necesitamos hacer una simple pregunta. ¿Dónde están estas tablas? Nadie jamás ha encontrado estas tablas de piedra. Una posible explicación es que nunca existieron. Podemos comprobar que los 10 mandamientos fueron dados a Moisés en tablas de piedra, y sabemos exactamente dónde están esas tablas en la actualidad. Parece no haber fin a las controversias que rodean a los 5 libros de Moisés sobre importantes eventos en la historia israelita, incluyendo el éxodo de Egipto y los 10 mandamientos dados a Moisés. ¿Hubo en realidad un monte Sinaí? ¿Y hubo tablas de piedra en las cuales fueron escritos los 10 mandamientos? Si es así, ¿dónde se encuentran ahora? La Biblia dice que cuando Moisés sacó al pueblo de la esclavitud en Egipto, tenían un solo sentir y un solo objetivo. Pero muy pronto fue evidente que no eran un solo cuerpo. No eran un grupo unido, sino cientos de miles de personas provenientes de las 12 diferentes tribus que por siglos habían estado esparcidas por todo Egipto. Estimando el número mínimo de hombres, mujeres y niños que supuestamente partieron en el éxodo, sumarían un total de más de 2 millones de personas sin contar su ganado. Si se lo colocara en una autopista moderna de 4 carriles, cubriría la carretera de borde a borde por más de 200 kilómetros. Si todos estos hebreos vagaron por el desierto del Sinaí por 40 años, ¿dónde está la evidencia arqueológica de su peregrinaje? El éxodo nunca sucedió como lo describe la Biblia. La narración bíblica del Éxodo es un relato de testigos oculares escrito por un hombre para sus contemporáneos. Aunque el escritor no fue un historiador académico, hay suficientes indicios que indican que los hechos son reales, tanto desde el punto de vista de la antropología como de la arqueología egipcia. La arqueología provee información de trasfondo para descubrir narrativas y eventos como el relato del Éxodo. En este caso, el relato menciona suficientes nombres de lugares verificados en tabletas uniformes de Sumeria y Asiria, ajenas a la Biblia, que confirman la veracidad de este relato, asegurando así que la historia no fue inventada para uso posterior. Según el relato bíblico del Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, los fatigados israelitas viajaron por caminos sinuosos y estrechos antes de llegar al monte Sinaí. Un mes después de salir de Egipto, la situación del pueblo empeoraba cada día. A muchos se les estaba acabando la comida, los niños empezaban a sufrir, y el pueblo acusaba a Moisés de traerlos al desierto para morir. Mi Dios, sin tu ayuda, tu pueblo perecerá. Hay poca comida en las tiendas. ¿Cómo sobreviviremos en este desierto sin nada en nuestros estómagos, sino solo amargura? ¿Cómo, oh Dios? De acuerdo con la Biblia, Dios le dijo a Moisés que el pueblo tendría pan en la mañana y carne por la noche. El Señor me ha hablado, Josué. Me ha dicho cómo se alimentará el pueblo.
Alabado sea su santo nombre. Ven. Entonces, el pueblo siguió las instrucciones de Moisés. Se llenaron de asombro al recoger las extrañas gotas de sabor a miel que se encontraban cerca de las plantas del desierto cada mañana. A esto lo llamaron maná del cielo. Y en la noche, nubes de codornices caían a sus pies, dándoles toda la carne que pudieran comer, como Moisés lo había prometido. El maná apareciendo cada mañana y pájaros cayendo del cielo cada noche hace que la Biblia sea totalmente inverosímil. ¿Cómo pudo esto haber sido posible? El maná del cielo, que cada mañana aparecía con el rocío, probablemente eran las secreciones redondas dejadas por insectos en los arbustos de tamarisco. Las gotas endurecidas de sabor a miel se recogían sacudiendo las ramas sobre mantas y luego se las molía para obtener harina. El fenómeno del maná todavía ocurre en los desiertos de Arabia. En la actualidad los beduinos lo recogen y lo usan, llamándolo aún maná del cielo. Las evidencias bíblicas y no bíblicas proveen una clara imagen del fenómeno de las codornices. En abril y septiembre, estas aves migran por billones entre Europa y África. Un fuerte viento, como lo indicaba la Biblia, desviaba a grandes bandadas de codornices como 160 kilómetros tierra adentro, donde caían exhaustas de luchar contra el viento. Los israelitas pudieron fácilmente haber recogido millones de estas aves y usarlas como comida. Los sacerdotes y escribas que escribieron los 5 libros de la Biblia atribuidos a Moisés no pudieron ni siquiera decidir si el monte sagrado de Moisés se llamaba Sinaí u Horeb. 37 veces se llama Sinaí y 17 veces Horeb. Aunque la montaña en donde Moisés recibió los 10 mandamientos alternadamente se llama Sinaí u Horeb en la Biblia, no es nada difícil explicar esta aparente contradicción. Durante el reinado de David se reunieron 2 versiones de las mismas escrituras para permitir que las tribus israelitas del norte y las del sur mantengan sus nombres conocidos para lugares geográficos. Sinaí y Horeb es del mismo monte. Nada en la Biblia nos sugiere algo distinto. Probablemente, debido a los muchos años en esclavitud egipcia, las diferencias entre los varios grupos de peregrinos fueron mayores que sus semejanzas. Todavía se adoraba a extraños dioses egipcios y se practicaban antiguos rituales paganos. No había una ley común para aplicarse a crímenes y castigos, y la violencia empezó a esparcirse como una plaga. Moisés pronto comprendió que estos desacuerdos destruirían al pueblo si no se los resolvía. Hermanos, por favor. Todos debemos... La Biblia dice que Dios mandó a Moisés que subiera al monte Sinaí y que esperara allí su aparición. Y mientras Moisés preparaba a su hermano Aarón para tomar su lugar, la noticia se divulgó rápidamente por todo el campamento. Debido a las constantes quejas contra Moisés, se especula que algunos no querían ninguna ley e incluso aborrecían a Moisés. Vino nuevo de Madián. ¿Todavía vives bien, Geserías? Todos hemos vivido bien. Pero, ¿por cuánto tiempo más? Ahora sabemos a qué viene tanto alboroto, porque Moisés trajo a la nación al Sinaí. Dice que el Dios lo ha llamado a la cima de la montaña para recibir las leyes. ¿Qué leyes? Un pacto, dice él. Moisés ha recibido un pacto de leyes que Jehová le dará, el cual unirá a la nación para siempre. Esto no puede suceder. Si hay alguna oportunidad de ser los líderes legítimos de esta nación, no podemos permitir que esto suceda. Pero Moisés ha recuperado mucha de la fe del pueblo. ¿Del pueblo? Es como el vino en esta copa. Avanzarán en la dirección en que se les incline. ¿Qué propones? ¿Cuándo subirá Moisés a la montaña? Con la primera luz del día. Bien, vamos a comunicarles nuestros planes a los líderes de las tribus. La historia de Moisés y los 10 mandamientos es una copia exacta de otros mitos, con nombres y lugares cambiados. El libro de la ley persa fue dado a Zoroastro en medio de truenos y relámpagos. A Dionisio, el legislador griego, se lo muestra sosteniendo 2 tablas de piedra con leyes grabadas en ellas. Por esta razón, no se puede tomar la historia de Moisés literalmente. Zoroastro y Dionisio
aparecieron siglos después de los acontecimientos de Moisés en el Sinaí. Y si hubo plagio, no fue por Moisés. La Biblia dice que Dios ordenó a Moisés ascender a la montaña sagrada y buscar la presencia de Dios. Josué, aquí es donde te dejaré. Aquí me esperarás. No hay duda que un código unificador de leyes era necesario para evitar un desafortunado final al Éxodo, y por siglos, lo que sucedió en este momento ha sido un punto de contención entre los eruditos bíblicos. Hay 3 historias conflictivas respecto a los 10 mandamientos. Primero, Moisés hizo las tablas y escribió en ellas. Segundo, Moisés las preparó y Dios escribió en ellas. Y tercero, Dios hizo las tablas y Dios escribió en ellas. Si Moisés y Dios no pudieron ponerse de acuerdo, ¿por qué creerlo? La Biblia es muy clara. Originalmente Dios escribió los 10 mandamientos en tablas de piedra que Él mismo hizo y las dio a Moisés. Después que Moisés rompió las tablas originales al ver a los israelitas adorando al becerro de oro, Moisés preparó otras 2 tablas y Dios escribió en ellas. Realmente no hay evidencia notable en la Biblia de un tercer par de tablas. Cualquier referencia a un tercer par viene de una mala interpretación de un pasaje en donde la Biblia se refiere en realidad al segundo par de tablas. Aunque habían pasado apenas pocos días, el pueblo empezó a preocuparse de que Moisés tal vez nunca regresaría. Después de una semana, Aarón ya no sabía qué decir para tranquilizar a los líderes. Pero habían otros en el gran campamento israelí que se alegraban más con cada día que Moisés no regresaba. Para Moisés, el tiempo se había detenido. Toda su atención consciente se enfocaba en el momento en que Dios le diera las leyes que establecerían su pacto. Señor, ¿por qué me has traído aquí? Cuando la ausencia de Moisés se prolongaba, las conspiraciones que se habían tramado a escondidas salieron a la luz. Hemos hablado y planeado. Si no actuamos ahora, nunca tendremos otra oportunidad. La clave del éxito de nuestro plan es Aarón. Pero tiene que convencerse de que Moisés ha muerto. Cuando le aseguremos que queremos que sea nuestro líder, aceptará. Como las semanas se prolongaron y Moisés seguía ausente, los problemas diarios de gobernar aumentaron y se volvieron más difíciles. Aarón no era Moisés. Las grandes responsabilidades de liderazgo fueron demasiado para él. Con cada día que pasaba, Aarón perdía un poco más del control. ¡Basta! ¡Basta! Tengo que descansar. Necesito tiempo para pensar. Déjenme en paz un momento. Señor Aarón. Los conspiradores astutamente habían esperado a que Aarón se debilite, tanto por la pesada carga de ser líder, como por la preocupación por su hermano. Jeremías tiene noticias de Moisés, pero solo para ti. No quiere decirlas a nadie, ni siquiera a nosotros. ¿Le ha pasado algo a mi hermano? Por favor, ven con nosotros. Durante todo el día, hasta la noche, Aarón escuchó. Le convencieron que Moisés había muerto y que pronto se desataría una terrible guerra entre las tribus sin un liderazgo central. Le propusieron ser ellos el consejo de gobierno y nombrarle a él como líder. Tú mismo debes hacer el becerro de oro. Tu habilidad con el oro es muy conocida. Pero, ¿por qué debo hacer el ídolo yo? Hay artesanos más talentosos. Porque la gente debe saber que eres tú quien hizo su nuevo Dios. Tú eres el heredero y sucesor de Moisés. El pueblo se alegrará más adorando a un Dios que pueden ver. Y con nosotros, con el consejo, tu vida será mucho más fácil. Hemos explicado todo. Ahora es tiempo de decidir. ¿Cuál es tu respuesta, señor Aarón?
Es magnífico, Aarón. Un excelente trabajo. Justo lo que la gente necesitaba. El becerro de oro que Aarón fue convencido a hacer era una imagen del dios egipcio Apis. Se adoraba a este dios solamente un día al año, en el día del nuevo año egipcio. Lo precedían 5 días de festejos y auguraban un próspero y seguro año nuevo. Era algo que los israelitas necesitaban, temiendo que Moisés había muerto en el monte Sinaí. Ahora que los líderes habían proclamado el nuevo Dios, hubo fiesta y celebraciones por todo el campamento. Y así, mientras el pueblo en el campamento se alejaba de Jehová por el amor a un ídolo pagano, Moisés estaba recibiendo la palabra de Dios. Yo soy el Señor tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. A diferencia de otros códigos legales, como el Código de Hammurabi, escrito en un pilar de unos 2,5 metros y expuesto al aire libre, los 10 mandamientos eran portátiles y diseñados para guardarlos como un tesoro sagrado. Aunque antiguos pilares, tablas y relieves en pared de Egipto y Babilonia antigua usualmente fueron hechos de piedra caliza, diorita o rocas de sal, hay fuerte evidencia de que las tablas de los 10 mandamientos fueron hechas de granito o mármol. Tipos de rocas encontrados en el lugar atribuido al monte Sinaí, Jebel el-Auz, en Arabia Saudita. El corazón de Aarón estaba turbado, pero los conspiradores saltaban de alegría cuando Aarón puso al ídolo en el altar de piedra. Su blasfemia fue total. Dios ya sabía de su idolatría y los iba a destruir cuando Moisés intercedió por ellos, y con los 10 mandamientos bajó rápidamente del monte para confrontar a los israelitas. Ven, fiel Josué, llevemos la ley de Dios al pueblo. ¿Qué eran los 10 mandamientos? Preguntamos al doctor Robert Bergen. Los primeros 4 mandamientos se referían a la devoción a Dios. El 5.º mandamiento demandaba respeto para los padres y establecía los principios para las relaciones humanas en la ley civil. El adulterio, el asesinato y robo fueron prohibidos en los siguientes 3 mandamientos, indicando la santidad de la vida, el matrimonio y la propiedad. Los israelitas no debían dar falso testimonio en tribunales, y con este mandamiento se declaraba que la justicia era sagrada. El último mandamiento demandaba que el corazón y la mente no debían codiciar las pertenencias del prójimo. Cuando Moisés llegó cerca del campamento, se llenó de horror. ¡Oh, Israel! ¿Qué has hecho? Te has alejado del Dios Todopoderoso. Aunque Jehová nuestro Señor los ha escogido como su pueblo, ustedes se prostituyen tras dioses falsos. ¿Es posible tal abominación en su propia casa? Oh, Israel, no eres digna de recibir la ley de Dios. ¡Maten a los idólatras! Ustedes que quieren seguir la palabra del Dios viviente, elimínelos de entre nosotros. Háganlo por el Señor nuestro Dios. Los levitas, tribu consagrada al servicio de Dios, se juntaron con Moisés y dieron muerte a cerca de 3,000 idólatras para establecer la ley y el orden entre los israelitas. Mientras los fieles masacraban a los idólatras, bajo órdenes de Josué, Moisés destruyó el becerro de oro.
Pero incluso mientras los terribles fuegos de la venganza arrasaban el campamento, el perdón y la reconciliación empezaban a manifestarse. De acuerdo con la Biblia, Moisés preparó un segundo par de tablas de piedra y nuevamente subió a la cima del monte Sinaí. Aquí está un artesano cortando y tallando tablas de piedra con herramientas y métodos similares a los que Moisés hubiera usado. Moisés bien pudo haber sido capaz de preparar y alisar las tablas de piedra que llevó a su encuentro en el monte Sinaí. Estas dos piezas de granito talladas en Israel son probablemente una réplica aproximada de las verdaderas tablas de piedra, completas con los 10 mandamientos grabadas en ellas. Pero aun cuando podamos demostrar la probabilidad de las tablas de piedra, hay controversia en cuanto a un lugar que encaje con la descripción bíblica del monte Sinaí. No hay evidencia arqueológica de las supuestas 12 ubicaciones del monte Sinaí. En realidad, ninguno de los sitios sugeridos en la península del Sinaí concuerda con los requisitos bíblicos. El lugar tradicional llamado Jebel Musa, y ubicado cerca del monasterio de Santa Catalina, no pasa ninguna prueba histórica, geográfica ni arqueológica. Este sitio popular fue identificado en el siglo III por la reina Helena, madre del emperador Constantino. Ella era una mística que trataba de identificar lugares santos sin considerar los hechos bíblicos o geográficos. Ciertos descubrimientos arqueológicos recientes y muy emocionantes han llevado a los científicos lejos de los lugares tradicionales en la península del Sinaí, al otro lado del Golfo de Aqaba, a un lugar interesante en Arabia Saudita. Jebel el-Laus reúne el criterio bíblico de la verdadera montaña de Moisés. Primero, tenía que estar ubicada en el Madián antiguo, que en la actualidad es Arabia Saudita. Segundo, detrás de la montaña debe existir un gran desierto como pueden ver aquí. Tercero, debe estar ubicada completamente fuera de Egipto y los territorios bajo su control, lo que excluiría a la península del Sinaí. Ninguna de las otras montañas propuestas cumplen con todos los requisitos, excepto Jebel el-Laus. En 1988 seguimos la ruta del Éxodo desde la punta del Sinaí hacia Arabia Saudita, usando la Biblia e imágenes de satélite para encontrar la ruta. 33 kilómetros tierra adentro encontramos los manantiales amargos de Mara mencionados en Éxodo 15. Esta muestra de tierra de los manantiales ha sido químicamente analizada. Contenía hierro y sales disueltas en exceso, haciéndola muy amarga. Continuando por la ruta llegamos a los manantiales cristalinos mencionados en el Éxodo 15:27. Aquí los arqueólogos sauditas estaban excavando cuevas. Dijeron que habían encontrado escritos en las cuevas indicando que Moisés había pasado por esta área y que las tumbas de Jetro, el suegro de Moisés, y Séfora, la esposa de Moisés, se encontraban en estas cuevas. En Jebel el-Laus se descubrió importante evidencia arqueológica que confirma aún más el relato bíblico. Encontramos las piedras limítrofes que mantenían a los israelitas lejos de la montaña, pero más sorprendente encontramos un petróglifo de 2,5 metros del dios egipcio Apis en un área de campamento suficientemente grande y con suficiente agua para toda la tribu del Éxodo. Para nuestra sorpresa, vimos que la cumbre de la montaña era negra, como si las rocas se hubieran quemado, posiblemente confirmando las escrituras bíblicas de que el Señor descendió en humo y fuego. Recientemente, para sorpresa de todos, el gobierno de Arabia Saudita repentinamente cerró el lugar de Jebel el-Laus e instaló una guardia militar para impedir futuras exploraciones del lugar. Al permitir excavaciones arqueológicas de antiguos lugares israelitas en Arabia Saudita, el gobierno se expondría a la furia del mundo árabe. ¿Hubo realmente un monte Sinaí? La evidencia de que el monte Sinaí estaba en Arabia Saudita es abrumadora. ¿Existieron 10 mandamientos tallados en 2 tablas de piedra, como la Biblia lo declara? Pues bien, la evidencia histórica ciertamente favorece el relato de Moisés y los 10 mandamientos. Si solamente supiéramos dónde están estas tablas hoy, estaríamos seguros, pero tal vez ya lo sabemos. En una expedición arqueológica dirigida por Rabbi Shlomo Goren, debajo de las ruinas del templo en la ciudad de Jerusalén, ocurrió un descubrimiento asombroso. Al excavar debajo del monte del templo en Jerusalén, llegamos a un cuarto subterráneo.
en la dirección del lugar santísimo. Y allí estaba el arca del pacto en donde Moisés guardó los 10 mandamientos. Pero cuando empezamos a aproximarnos al lugar santísimo, la administración que custodia el arca del monte del templo decidió suspender nuestra excavación. Levantaron una pared para impedirnos que lleguemos al arca. Algún día, cuando la tierra sea un lugar más pacífico, todos podremos ver las tablas de piedra que contienen los originales 10 mandamientos, en los cuales se basa nuestro sistema judicial. Ojalá no tengamos que esperar mucho. Estos recientes descubrimientos arqueológicos y científicos proveen fuertes evidencias que establecen la veracidad del éxodo israelita y de que Moisés guió a estos hebreos hasta el monte Sinaí, en donde recibió de Dios los 10 mandamientos. Y si los arqueólogos israelitas están en lo cierto, estas antiguas tablas todavía existen, enterradas en una cámara secreta debajo del monte del templo en Jerusalén. He aquí un avance de lo que usted podría encontrar en los videos antiguos secretos de la Biblia. La batalla entre David y Goliat. ¿Pudo realmente una onda primitiva derribar a un experto guerrero del tamaño de Goliat? ¿Hay alguna evidencia de que alguna vez existió una raza de gigantes? Explore estas respuestas en La batalla entre David y Goliat, ¿verdad o mito? Sansón, héroe de fuerza extraordinaria o leyenda. No se pierda la nueva evidencia que pone bajo una luz completamente nueva la conocida historia de Sansón y Dalila. Vea, Sansón, héroe de fuerza extraordinaria o leyenda. El Éxodo, el relato más desafiante de las Escrituras. Usted verá pruebas de que las afirmaciones bíblicas son verdaderas en el video El milagro del cruce del Mar Rojo. ¿De veras aconteció? Los muros de Jericó. Vea en persona cuando las trompetas suenan y observe qué y a quiénes arqueólogos han desenterrado recientemente de entre las ruinas de Jericó en el video Los muros de Jericó. ¿Realmente se derrumbaron? Sodoma y Gomorra, destruidas por fuego que cayó del cielo. ¿Pudo en realidad haber sucedido? Descubra la verdad en nuestra exploración de Sodoma y Gomorra, leyenda o suceso real. Los 10 mandamientos de Moisés son el tesoro más preciado de una poderosa nación. Las palabras de Dios están perdidas en el tiempo. Descúbralo en el video Los 10 mandamientos de Moisés. Tablas escritas por Dios. El horno de fuego. Cualquiera que fuera lanzado vivo a un horno ardiente se enfrenta a una muerte cierta. Acompaña a 3 prisioneros que desafiaron las llamas en el video El horno de fuego. ¿Podría alguien sobrevivirlo? El arca de Noé. ¿Pudo el barco de madera más grande de la historia sobrevivir olas gigantescas y corrientes de una inundación universal? Vea sólidas pruebas científicas que demuestran que el diseño de Dios era perfecto y seguro en el video El arca de Noé, hecho o fábula. El diluvio universal del Génesis ocurrió realmente como la Biblia lo describe. ¿Pudo el arca haber resistido un diluvio tan impresionante? Un diluvio que algunos escépticos afirman nunca sucedió. Aquí hay evidencia convincente de que el diluvio no solo sucedió, sino que ocurrió exactamente como lo describe la Biblia. Vea asombrosas pruebas en el arca de Noé. ¿Hubo un diluvio universal? El descubrimiento del arca. En lo alto de una montaña en el este